¿A cuántos de ustedes les ha pasado por la cabeza comprar algo así para sus hijos? Lo conocemos como trampolín, como brincolín o como inflable, pero no se han animado a comprarlo porque sabemos que son caros. El día de hoy les voy a recomendar uno que pueden encontrar por medio de internet o en su país si es que se encuentra ahí una tienda llamada Sam's Club. Y lo van a encontrar con este nombre que hace referencia a este trampolín. En este video les voy a enseñar las características, vamos a ver cómo se arma, qué es lo que contiene, cómo es la estructura, cómo es su desarmado y también cómo se guarda. Amigos, iniciamos con este video. Vamos a iniciar primero con las características de este trampolín. Para empezar, el precio va a variar dependiendo de dónde ustedes lo adquieran. Si lo compran por internet lo van a encontrar en un aproximado de 1,500 pesos mexicanos, que en dólares americanos les parece aquí. O si lo compran en alguna tienda, como ya lo dije, una de ellas es Sam's Club, pueden encontrar algunas ofertas, como en mi caso yo lo encontré a más del 50% de descuento, porque me costó 2,200 pesos mexicanos, que en dólares americanos es esto. Siempre y cuando ustedes estén pendientes de las temporadas de promoción. ¿Qué es lo que contiene el paquete? Contiene el trampolín, el motor para inflarlo o inflador, contiene 10 estacas para el trampolín así como para el motor, un paquete de parches y pegamento para en caso de pinchadura, un pequeño balón de básquetbol y una funda. El 37% del trampolín es poliéster, mientras que el 30% es PVC. El resto es acero y otros materiales. Solo el trampolín llega a pesar en un aproximado de 18 kilos, mientras que el motor pesa un aproximado de 10 kilos. La medida del trampolín es 3 metros con 20 centímetros de ancho, mientras que de fondo tiene 3 metros con 6 centímetros y de alto 2 metros con 16 centímetros. El tiempo de inflado es de solamente 1 minuto y tiene capacidad para aguantar entre 4 y 6 niños dependiendo la edad. La edad recomendada es de 3 años en adelante hasta los 8 años. Un ejemplo, si entran puros niños de 3 años, podemos ingresar hasta 6 niños. Pero si son niños de 8 años, se recomienda solamente que ingrese 4, ya que tiene una capacidad de carga en kilos de 150 a 180 kilos. El motor funciona con un voltaje de 110 a 120 voltios. Al momento que inflemos el trampolín, nos vamos a encontrar con 2 resbaladillas, con una rampa de escalada, con una puerta de cortina con velcro, con un aro para encestar y con una parte plana para brincar. Ahora sí, amigos, vámonos al video del armado, del desarmado y su guardado. Vámonos. Les voy a ir narrando el video del armado y desarmado de este trampolín para que ustedes no se vayan a aburrir. Para empezar, es una caja de entre 20 y 25 kilos, está bastante pesada. Viene pegada con un pegamento bastante especial, por lo que tendrán que utilizar un cúter o un exacto para poder destaparla. Al momento que la destapen, van a encontrar inmediatamente el trampolín enrollado. Van a encontrar los instructivos. También una bolsita con las estacas para sujetar el trampolín al suelo. Un pequeño balón de básquetbol desinflado. Y por supuesto su funda para transportarla. Claro, también la caja del motor, esa la vamos a abrir un poquito más adelante. Vamos a empezar entonces a desarrollar el trampolín. Ustedes deben de decidir hacia dónde quieren que se dirija las resbaladillas. En este caso quiero que se dirijan hacia la derecha de la pantalla. Extendemos todo el trampolín. Inmediatamente empezamos a abrir la caja del motor. Ahí tenemos las 2 estacas con las que se sujetan el motor al suelo. Retiramos el motor, es un motor pequeño con una concha de plástico y una extensión bastante larga de aproximadamente 5 metros. En la punta de la extensión vamos a encontrar este aparatito que nos sirve para identificar si tenemos tierra en nuestra conexión. Vamos a regresar por un momento a casa para explicarles el contacto de este aparato. Si se dan cuenta, es de conexión trifásica porque trae para tierra, que es este que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, necesitamos un enchufe así con 3 agujeritos que tenga la tierra conectada para que podamos hacer una correcta conexión. Al momento de conectarlo en nuestro enchufe, debemos de verificar si realmente tenemos tierra. Para eso, este aparato viene equipado con un sistema de detección de tierra, que son estos botones junto con este pequeño círculo que tenemos aquí en medio. Para verificar si tenemos tierra, tenemos que aplastar el botón de reset y debe aparecer aquí en el circulito una manchita naranja o manchita roja. Chequen. Y ya está.
¿Se dieron cuenta? Ahí está de color rojo o naranja. Eso quiere decir que sí tenemos tierra en este enchufe. El botón de test es para volver a desaparecer la marca en el círculo. Chequen esto. ¿Vieron? Desapareció. ¿Qué pasa si no tenemos tierra? Lo que va a suceder es que al momento de aplastar reset, hagamos el ejemplo, aplasto reset, aquí no se va a marcar ni color naranja ni color rojo. Eso quiere decir que no tenemos tierra en nuestro enchufe, por lo tanto tenemos riesgo de que por un cortocircuito nuestro motor se llegue a quemar. ¿Lo podemos utilizar? Sí. ¿Es recomendable? No. Entonces, como conclusión, conecten, aplasten reset, verifiquen que marque rojo o naranja en ese circulito y si ya marcó, está listo para utilizarse. Y ahora sí podemos encender nuestra máquina. Después de haber comprobado que ya tenemos nuestra conexión en tierra, vamos a conectar nuestro motor en uno de los conductos más largos que tiene el trampolín y vamos a enrollarlo en la trompa del motor. Ahí mismo vamos a aplastar el botón de encendido y inmediatamente el motor empezará a inflar nuestro trampolín. Es importante que mantengamos cerrado este pequeñito conducto de salida que se utiliza para desinflarlo. Lo vamos a amarrar con un hilo o lazo que ya trae el conducto. Como pueden darse cuenta, el inflado es inmediato, sin mucho 30 segundos y se infla todo el trampolín. La verdad, el motorcito tiene bastante potencia. Ahora será momento de anclar el motor al suelo para que no se mueva por las vibraciones y aprovechando quiero mostrarle los parches que trae en dado caso que lleve a agujerearse el trampolín. Trae 7 parches de diferentes colores. En esta misma bolsita trae las estacas de plástico y al fondo de esta viene el pegamento especial para pegar los parches al trampolín. Atrás de cada pegamento trae las instrucciones de uso para que ustedes puedan leerlo con calma en dado caso de utilizarlos. Entonces vamos a empezar a anclar el trampolín al suelo. Para ello vamos a utilizar un martillo. Es importante que las estacas de enfrente, donde están las resbaladillas, las incrusten hasta abajo para evitar que los niños vayan a pasar a golpearse los piecitos al momento de estar jugando. Les muestro esta parte o este compartimiento que trae el trampolín. Está pegado con velcro. Pueden abrirlo o mantenerlo cerrado dependiendo del gusto. Y vamos a ver unas tomas del interior del trampolín. Ahí tenemos una pequeña rampa de escalada, un aro para básquetbol y un área plana de brincos. Mientras que por la parte de afuera tenemos una resbaladilla pequeña y una resbaladilla grande que sin duda los niños lo van a disfrutar bastante. Bueno, será el momento de desinflarlo. Para ello vamos a apagar primero el motor. Después de apagar el motor se va a empezar a desinflar sin duda el trampolín, pero necesitamos abrir el conducto de escape de aire para que salga más rápido y totalmente todo el aire. Mientras se desinfla, desconectamos la corriente eléctrica y vamos a empezar a sacar las estacas haciendo movimientos circulares para que salga mucho más fácil. Estos son con las estacas que no están enterradas hasta adentro. Con las estacas que están profundamente enterradas como estas, podemos utilizar el mismo aro de tela para jalarlas hacia arriba y puedan salir fácilmente, así como lo estamos viendo en el video. Ahora sí, terminando de quitar todas las estacas, podemos sacar el conducto de nuestro motor simplemente desatándola y vamos a empezar a doblar el trampolín. Yo le hice 3 dobleces para después enrollarlo 3 veces más y poderlo guardar. Voy a hacer la prueba donde vean ustedes que en la caja definitivamente ya no entra. Por ello trae su funda especial que es más amplia que la caja. Y van a poder observar que entra perfectamente bien con los dobleces que le realicé. También es importante que el motor lo guardemos si tenemos todavía su caja original junto con los accesorios que son las estacas y cuidando también que el cable de extensión del motor quede perfectamente bien guardado. Y para finalizar, se me estaba olvidando guardar el baloncito de básquetbol que puede entrar en la caja o en la funda.
¿Qué tal? ¿Les convenció el trampolín? La verdad es un tamaño bastante aceptable, no es muy grande ni tampoco muy pequeño. Creo que si tenemos un buen patio en nuestra casa, ahí lo podríamos colocar, o si tenemos algún saloncito o algún garage suficientemente amplio y que esté techado, podemos utilizarlo. El precio está bastante accesible a comparación de los trampolines que son hechos de lona mucho más grueso. Este sabemos que no es un trampolín para comercializarlo, simplemente es para uso personal, pero brindará a sus hijos la diversión innecesaria. El material, como ya lo vieron, es resistente, ideal para que los niños brinquen con total libertad y se deslicen en él sin ningún problema. Y el diseño, pues qué les digo, ya lo vieron y la verdad a mí me gustó, espero que a ustedes también les haya gustado. Pues amigos, aquí les dejo este video, espero que les haya servido. Si están pensando en comprarlo, pues que se terminen de convencer con este video, y si ya lo compraron, pues ya acaban de aprender cómo lo van a armar, cómo lo van a desarmar y todo lo que el paquete debe de incluir. Y ahora sí, me despido sin antes pedirles que se suscriban al canal, compartan el video, dejen su like y cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que ustedes quieran, déjenlos aquí abajito del video. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Bye.